Y por hubo de Bochiche, por mira, los bendiga a todos. La noche de hoy, noche especial. En el transcurso de la tarde estuve hablando con Otula Tutú, Gilbe, que ahora va a entrar. Y nos dimos cuenta de qué errante es el ser humano de olvidar la historia para luego volver a repetirla. Entonces, conversando así, le digo, padrino, ¿cómo no nos ponemos a tiro con las letras del año? Las letras del año que llevan años, como valga la redundancia, le digo, y poder hablar cacofónicamente en cuanto a lo que decían las letras del año. Y hemos decidido hacer una compilación, recompilar las letras del año, y me disculpan porque tuve que aplicar el libre, tengo una ayuda a memoria aquí, desde el año 2014 hasta la fecha, los últimos 8 años. Coincidentemente el 8 es Iyopbe, y en el 2014, 8 años atrás, la letra era Iyopbe. Entonces, es ahora que nosotros nos vamos a meter por ese canal, el canal de Baba Iyopbe. Orumila niyo dijere jere ni jere jere la jorineran. Orumila ni jere jere ni jere jere la jorieku. Orumila ni jere jere ni jere jere la jorieja. Orumila ni jere jere ni jere jere a joria dije. Orumila ni jere jere a joria bure a samaiku a samaharu a samaofo. Y Boruboda, padrino, en la introducción, rememorando un poco lo que venimos hablando hace un par de horas, de hacer una compilación de los últimos 8 años basado en las letras del año, para lo cual te necesito firme y seguro, porque yo creo que eres tú, con la experiencia y los años que tú tienes en IFA, para poder dar un certamen, para poder dejar establecido de que fíjate cuán importante es lo que vamos a hacer en esta directa, porque quizás hasta yo inclusive somos de pensamiento ligero, olvidarnos de la profundidad que tiene, de estar escrito en la historia todos los años, correlativo con una letra marcada, con ceremonias previas, con sacerdotes que ya no están. Fíjate que, como decíamos en privado, en el 2014 bajó Baba Iyopbe, año durísimo, y marca la caída de un ser importante. Se fue el premio Nobel García Márquez. Entonces, para adentrarnos a temas ya bien calientes, ¿cómo puede ser que a los sacerdotes de esta era se les olvide que con la tecnología, porque mira qué importante la tecnología, tú puedes ir para atrás con Wikipedia y decir qué año, qué le trabajó, qué dijo y qué pasó? Y 8 años más tarde, compilando 8 años, 8 y 2, llegar al relato de decir, bueno, pero los sacerdotes en el 2014 dijeron esto y las cosas pasaron. ¿Entiendes? Claro. ¿Y cuán relevante es esto, padrino? Te doy la palabra ahí. ¿Qué tú crees? ¿Qué venía diciendo? Si quieres hacemos... Mira, yo hice una ayuda de memoria porque fue todo muy rápido. 2014, Baba Iyopbe. 2015, Otura Sa. Escucha. Vamos a dejar de lado los encabezamientos. Vamos a meternos en los órdenes para tratar de hacer una cronología. Vuelvo. 2014, Baba Iyopbe. 2015, Otura Sa. 2016, que habla Obelono, en donde se fue Fidel. Mira, se fue Fidel, no quiero ser malo, no voy a entrar en política. Tú sabes, yo soy patria y vida, pero bueno. 2017, Baba Iyopbe. Y se va Rockefeller, se va David Rockefeller. 2018, Osache. 2019, Ocheo Gundá, Ocheo Mulú. 2020, Ogunda Labiodé, año de pandemia, para recordar, para la historia, eso va a transgredir 200 años, van a hablar de Ogunda Labiodé en el 2020. Fíjate, 2021, Icafum, y llegamos al 2022, en donde no es una cosa menor, que estamos de vuelta en Iyopbe. Creo después que de 8 estoy... que en el Caracol, después de 8 años que en el Caracol, Eunle es representado por el número 8. Y Boruboda. El gran sacrificio que hizo Iyopbe para darle jerarquía sin tocar la numerología a Ocana.
O sea, no vamos a entrar en esos temas, para no hacerte. ¿Qué tú crees, padrino? Que 8 más 8 es 16, y que los caracoleros se creen que eso es un detalle menor, y quedó a hablar hasta el 12, y lo que viene hablando, sin descontar de que esta cosmología y esta sabiduría, Ifá es el lenguaje de Olodumare, la boca del universo. Entonces, apelo a tu experiencia, apelo a tus estudios, y por supuesto a la transparencia del linaje que tú vienes, a ver si tú puedes hacer de que en esta era le demos mayor valoración a todas estas letras que hermanos sacerdotes, que inclusive ya no están en este plano, han escrito desde el año 2014, arrancando por Idobe, Oturasa, Obedoro, Baba Idobe, Osache, Ogundache, Ogundalabiote, y Cafún, y estamos en Idobe. O sea, nosotros no podemos adivinar qué es lo que viene, pero evidentemente el procedimiento de la humanidad ha hecho de que estas adivinaciones nos lleven por ahí. Quisiera escuchar tu pensamiento, Pablo. A ver, primero que nada, lo que tendremos que tener en cuenta es la importancia que tiene la letra del año, ¿no? Como bien tú decías, y el análisis que se debe hacer hacia el pasado, buscando no perder el camino, porque dice que se olvida de su pasado, no reencuentra su destino, no sabe cuál es, de dónde, no, si no sabes de dónde viene, no sabes hacia dónde va. Eso es una de las cosas que dice Jobbe, ¿no? Sí. Y entonces, que la Asociación Cultural Yoruba de Cuba ha venido en un proceso de emitir letras del año, no solamente para Cuba, sino para la humanidad, ya que debido a que la religión Yoruba salió de Nigeria, llegó a Cuba en el año 1900, a partir de los 1800, Remigio Herrera de China comienza esta labor con Luquere, con Juan Carlos de Ví, con una serie de sacerdotes de Ifá, empiezan esta labor de la letra del año. En el año 1902, Bernardo Rojas asume la responsabilidad de emitir la letra del año, y Ifá vino de Nigeria hacia Cuba, y de Cuba se expandió hacia América Latina, el Caribe y el mundo, ¿no? Porque fue desde Cuba la expansión del Ifá afrocubano, con su esencia, que hemos hablado sobre esto, me parece que en otras ocasiones, cómo se expande, ¿no? De Cuba se expandió hacia el mundo en su totalidad y en su gran dimensión. Déjame, no quiero interrumpirte, Padrino, tú sabes, a mí me agarran los asas. Déjame aportar el relato de Oturacá, el Olú, Oturacá. Ah, sí. José, ¿qué dijo José? Una cosa gran importante, la intimidad, compartiendo con él. Dijo algo muy importante, Padrino. Tú sabes a qué yo me refiero. O sea, la esclavitud, o Juan y Medi, que dice que los madores no quisieron hacer el esbo, los menores lo hicieron y se salvaron. Pero esos madores se desembarcaron en los barcos negreros en Cuba, y esa situación hizo de que una cantidad de tribus diferentes se convertían en Ogundalamasá, y hasta los cristianos se unieron para formar esto que se llama Ochifá afrocubana, y fue la misma, de alguna manera, discúlpame, esclavitud del sistema que Claro. expulsó Ifá, porque los cientos de grandes babalaos salieron al mundo por un sistema que también, sin entrar en política, tiene una especie de esclavitud. O sea que 2 veces la esclavitud hizo que Ifá descendiera en otras tierras, de Nigeria a Cuba y de Cuba hacia el mundo. ¿Qué pasa? Recuérdate que, fíjate, los esclavos no solamente, Miguel, fueron exportados hacia Cuba, fueron exportados a América Latina y muchas partes del Caribe. Lo que pasa es que Cuba, como isla, tiene su característica peculiar, y dio el contraste a que se pudiera mantener raíces, que se pudiera fusionar inclusive etnias que en tierras africanas eran etnias rivales, eran etnias que no se llevaban entre sí, y el catolicismo, que fue la religión, ¿no?, que conllevó esta esclavitud, que encabezó esta esclavitud, se fusionara con las religiones de origen africano. Yo creo que fue la voluntad de los Dumares, que en este punto ubicado en esta isla, que es Cuba, ¿no?, se diera el contraste y la posibilidad que los medios dieron, la misma, como Cuba es una isla rodeada de agua, no tiene fronteras, no es un país que tiene posibilidad de recibir de otra cultura. Solamente lo que existe en la isla, no solamente de ahora, sino de hace muchos años atrás, era el lugar idóneo para que esos factores fuesen propicios
para poder lograr esta unificación de lo que se conforma hoy la religión afrocubana, como tú bien decías, Okunda La Masá, donde todo está unido, donde todas las religiones interactúan, e IFA juega un rol fundamental. Y dentro de lo que es IFA está la ceremonia de la apertura de la letra del año, con la envergadura que esto tiene para la nación, para la humanidad, el mensaje que nosotros recibimos en un momento determinado de nuestras divinidades, de Olodumare, que viene a través de esa letra del año que se emite. Por eso se dice que es de Cuba hacia el mundo, porque nosotros, independientemente que esa letra del año va emitida en Cuba, le habla genéricamente como IFA salió de Cuba hacia el mundo, y si podemos pensar, babalaos cubanos iniciados en el IFA afrocubano hay en el mundo entero. Fíjate. Che, Es decir, padrino, en todas las podríamos decir de que Cuba, la sopera adecuada para poner IFA era Cuba. Fíjate, era una sopera con todo el prestigio y tapada, porque era una isla, o es una isla, rodeada de agua. En donde IFA bajó ahí, proliferó, se multiplicó, y cuando estuvo a punto caramelo, como dice Obeate, que la comida no se sacó el fuego hasta que se cocinó, hasta que se no esté volvió, lista. claro, volvió a lanzarse al mundo, y se diseminó por el mundo. Y aunque todos los sacerdotes sabemos de que tiene algunas contras, tiene sus virtudes, porque, digamos, la UNESCO, cuando nos declaró patrimonio cultural, no nos declaró patrimonio cultural porque fue a Nigeria, sino porque lo tomó desde Cuba. Única razón, porque la UNESCO sabe de que nuestra religión, el gobierno de Cuba, la tiene como patrimonio cultural. No sé si me explico. No, y fíjate si era Cuba el lugar idóneo, que la Asociación Cultural Yoruba de Cuba es una institución no gubernamental que no responde a los intereses del gobierno cubano, es autónoma, es decir, es autofinanciable, y está reconocida por el Ministerio de Justicia de Cuba. Es la única que existe en el mundo. No existe una institución yoruba en el mundo, en ninguna parte, que esté reconocida por las leyes y el gobierno constitucional que rigen las leyes de ese país. Es decir, que si podemos ver lo que lograron nuestros antepasados con llegar a que el gobierno aceptara, es decir, ahí se cumple Otura Ira, donde ni el rey es más que yo, donde nosotros como religiosos tenemos un margen y un segmento ante el rey que esté gobernando, ya sea de la parte política que este rey defienda o no. No importa, porque al final nuestro gobierno no es un gobierno político, nuestro gobierno es un gobierno religioso, es un gobierno celestial y ancestral, y cada vez que nosotros lanzamos una palabra para mejorar desde el punto de vista material y espiritual, la esencia del ser humano, con su objetivo y la misión que cada uno de nosotros tenemos al venir a esta tierra. Creo que eso es importante, ¿no? Por eso quería arrancar por acá, porque hay cosas que sí están marcadas. Cuba fue un lugar místico que se dio en el transcurso del tiempo hasta la posibilidad de tener una institución que nadie sabe la magnitud de esas palabras, ¿no? Lo que es ser una institución religiosa reconocida por las leyes del gobierno de una nación. Ni los africanos ni en Nigeria existe, ¿no? Ellos no tienen una organización a tal magnitud como la que existe en Cuba. En estos momentos, que ha existido no ahora, sino hace muchos años, porque fue un trabajo de lucha, de guerra. Es decir, en esto va todo el proceso de la Sin dejar de historia, lado ¿no? que cuando tú utilizas la palabra institución, tiene que tener, paralelamente, institución lleva una economía que Cuba no tuvo. Claro. O sea, fue una institución, como tú dices, a esfuerzo, a golpe de espada, No. a duro, a esboce, a sacrificio, y fíjate, y siempre han llegado a poder lanzar una adivinación año tras año, porque eso Claro. eso es realmente lo rescatable. Es decir, Abore, olugos, grandes olugos, que ya no están en este plano, que están dándonos su bendición seguramente, para poder dejar escrita una letra, porque en el 2014, Iyope habla del principio de todas las cosas. Nosotros inteligentemente tomamos últimos 8 años, pero fíjate, ¿qué tú crees? Iyope en el 2014, anunciando el principio de todas las cosas, diciendo por aquí, por allá, y es ahora cuando yo te pido que tú trates, yo sé que no es fácil, de atar Iyope con Otura Sao, Pedono Iyope, porque fíjate, si lo vamos para tratarlo por pedazos, 2014, 2015, 2016, 2017 dice Iyope, Otura Sao, Pedono Iyope, y más luego te presiono porque te digo,
2018, Osache, ¿me entiendes? 2019, Oche Ogundá, Oche Molú. Y después de 2020, que es cuando se calienta la cosa, dice, Ogunda son iré, Ogunda la biodé. Y cara o poro po ajero a moná. No te lo voy a rezar porque te voy a aburrir. Y después, Icafum, y después Ilope. O sea, si te tengo que presionar, padrino, arranca por el 2014. ¿Qué tú crees? ¿Eso está hablando literalmente con la acción espiritual de la humanidad? Sí, ¿qué pasa? Hay que entender eso, hay que analizar todos los sucesos, ¿no? Que han venido ocurriendo y cómo no es casual, como dice Ofumba Drupo, ¿no? Las casualidades no existen. No existe. Como 10 años, 8 años después, 8 en el Caracol, corresponde a Yeunle, vuelve a salir Iorbe, es decir, desde el 2014 sale Iorbe, y 8 años después, rigiendo Iorbe, vuelve a salir este orden de Ifá, donde hubo un intermedio casi, donde volvió a dar un mensaje. Hay que entender primero que nada qué es lo que viene diciendo Iorbe y qué es lo que ha venido pasando en estos últimos 8 años, no solamente en Cuba, sino a nivel global. Hay un problema de desorganización globalizado, donde han venido transcurriendo, ¿no? Sucesos desde el punto de vista espiritual y material en la vida del ser humano, donde Dios nos está diciendo que no estamos viendo el camino hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos guiar nuestra sociedad, hacia qué principios, hacia qué éticas morales, hacia qué situaciones de la vida nosotros tenemos que marcar para no estar de un lado hacia el otro. Y creo que desde 2014 ya Orúmila, Eifa y los Tumares nos dieron párense en esas dos líneas paralelas que no se unen para que ustedes entre bien y mal puedan caminar y vivir. Fíjate. Como tú bien decías, Yorbe anuncia siempre la desgracia desafortunada del desaparecimiento físico de una personalidad histórica en su esencia y en su presencia. Y entonces la humanidad no ha ido paulatinamente en base al mensaje, porque es un mensaje tras el otro, es decir, después de una letra viene la otra. Y la humanidad no es capaz de analizar ese mensaje. Tú tuviste una directa donde dijiste que las personas ven la letra del año los primeros días, ya después se les olvida quién está gobernando, qué es lo que está pasando, cómo debo de comportarme en este ciclo de tiempo para que Olotumare en un momento determinado nos dé un mejor inicio o nos dé una oportunidad para ir elevando no solamente la parte material, sino la parte espiritual, que en ocasiones es la que más la humanidad está obviando. Decime, sí. Con permiso, padrino, no quiero interrumpirte porque no te quiero sacar el foco, pero quiero hacer hincapié cuando tú dices, y Yorbe anuncia la partida de una gran personalidad. ¿Por qué yo creo que los Tumares hace eso? Porque desgraciadamente es el fiel testigo de la palabra Orúmila o la palabra Ifá. Fíjate, Ilope en el 2014 se llevó, entre otras personalidades, a un premio Nobel como García Márquez. Lese Cani Ilope, porque es Obellono, en el 2016 se llevó a Fidel. O sea, la misma casa, la misma matriz Ilope, Obellonu, se llevó a Fidel. Al año siguiente, en el 2017, vuelve a hablar Ilope, llevándose una cabeza y se lleva a David Rockefeller, millonario de antaño. Pero en la época que estamos, vuelve Ilope a llevarse una cabeza y se llevó a la reina Isabel. O sea, quiero hacer hincapié fuerte de que cuando uno le habla, a prueba de todos nosotros, dicen, fíjense, me llevo a este, que es una cabeza, para que ustedes puedan testificar del poder de la palabra del hombre. Fíjate, haciendo fuerza en lo que tú dices. Ahora, tienes que atarme para yo la audiencia poder entender hacia dónde vamos con esta directa. Cuando el hombre se desprende 8 años atrás, 8 y hombre, 8 en el Dilogún, el primer salto que pega en el 2015 es Oturazá. O sea, ahora tú tienes que tener esa capacidad, padrino, de atarme y yo con Oturazá. ¿Qué pasa? Puede que ya te estaba hablando de un proceso espiritual, terrenal, de conducta, donde Dios nos da la posibilidad de que entre esas dos líneas paralelas del bien y del mal, nosotros vivir.
¿no? Sabiendo que en el mundo existen cosas buenas como existen cosas que son negativas. Y nosotros lo que tenemos que buscar es el camino hacia a la parte más positiva, no obviando ni negando la existencia de lo negativo, pero siempre teniendo la anuencia de lo que es negativo, nosotros podemos vivir mejor, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitarlo. ¿Qué dice Odura Sá? Odura Sá habla primeramente de todo este proceso del libro de los muertos de los antepasados, ¿no? De las escrituras egipcias y de todo lo que habla directamente en Odura Sá, y hace referencia a que nosotros no estamos mirando cómo se inicia la vida en este planeta. Olodumare nos está diciendo que tenemos que buscar principios, ética y formación desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, para tener buen desenlace. El hombre hoy por hoy, más hacia adelante vamos a hablar sobre eso, fue capaz de crear una bacteria para extinguir su propia especie, que entonces, o para disminuir la especie. Entonces ahí donde te das cuenta que hemos olvidado que en el proceso evolutivo de la base de la existencia del hombre, nosotros el hombre lo que siempre busca, primero que nada, es salvaguardar, que es el principio de cualquier práctica religiosa, no solamente la nuestra, salvaguardar la vida, porque la vida es el tesoro más preciado que nos pueda dar Olodumare en un momento determinado. Y como la humanidad, fíjate, desde 2014, ya Olodumare nos estaba diciendo que teníamos que organizarnos, y en el 2015 Odura Sá nos dice que las pandemias y las epidemias van a expandirse, que es lo que dice Odura Sá, que tenemos que buscar hacia atrás nuestros antecedentes, basándonos mucho en nuestros ancestros, en nuestros espíritus, para buscar no perder el hilo de la esencia de la vida. Y no solamente nos dice a nosotros, recuerde que la letra del año habla con la humanidad, pero desgraciadamente la humanidad no es capaz de ver esto. Es decir, no todos los políticos ni los países se guían, Claro, porque desgraciadamente, por la ellos, organización que ellos no están en momento. las líneas religiosas nuestras. Pero déjame hacerte un detallito, Moreno. Fíjate, en Iyope, esto es de público conocimiento, como decimos por ahí, de preescolar, la tipa es La Palma. Porque acuérdate, La Palma logró ser ahí prácticamente la que logró la consagración para que el bosque se corra, que el viento la sople, la incline, la tuerza, pero no la destruya. Más sin embargo, Turazá recibe el sacrificio de Iyope, porque dice Turazá que muere una palma para que nazca una huo. O sea, Para fíjate que cómo está exista una nueva encadenado, vida. ¿me entiendes? Cómo está encadenado Iyope con Oturazá. Ahora te voy a empujar más, porque tienes que pasar de vuelta de La Palma, que hizo el sacrificio de morirse en Oturazá, y todo lo que tú vienes describiendo, de buscar recursos en nuestros ancestros, y vamos a llegar ahora, para no ir a un detalle menor, al 2016. Fíjate, arrancas en Iyope, pasas claro, por Oturazá, y vamos a Bedono, en donde dice chivo que rompe tambor, pa con su pellejo y se muere Mira, Fidel. No me hagas hablar a mí ahora, de esos ahora, detalles. ahora no tiene nada que ver, pero no vamos a hablar política, vamos a hablar Sí, IFA sí, y sí, enfocando religión, en lo que religión. quizás ha quedado nula. ¿Qué pasa? Sí. La sociedad ha evolucionado mucho y ha evolucionado tecnológicamente, ha evolucionado espiritualmente. Fíjate, nosotros vamos en involución espiritual. Y Obed habla al principio, fíjate, habla a la cabeza y habla a buscar un buen comienzo para que pueda existir un buen final. Entonces, Otura Sá nos remonta a qué? A la cofradía que debe de existir no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista como especie que somos de seres humanos, donde el ser humano tiene que respetar al prójimo, donde existe una historia entre Otura Sá que habla del camino de la cofradía y qué es lo que simboliza eso y qué es lo que en un momento determinado esto conllevaba a las personas si traicionaban los pactos hechos dentro de la cofradía. Entonces, por eso Che, digo, nosotros tenemos que mirar hacia atrás cómo eran las personas de antes. Es decir, las personas de antes eran personas de moral, de palabra. Antiguamente los negocios, por ejemplo, se cerraban, como se decía, dándose la mano. Efectivamente. Entonces, la sociedad ha evolucionado en esos conceptos. ¿Me explico? Y entonces, fíjate, de Yobe fuimos a Durazá, donde Olodumare nos dijo en un momento determinado, miren y busquen en su pasado, para que logren retomar esos pactos de la cofradía, para que ustedes puedan vivir, porque el que traicione va a perecer en la base de su existencia con el transcurso de la vida. Donde caímos en Obbeyono, donde dice,
abre la boca desmesuradamente y achica el cerebro. La cabeza. Fíjate, hay una conversación ahí al unísona donde si uno no entiende el mensaje de los Dumares, la ambición nos va a llevar a traicionar al prójimo, la ambición nos ha conllevado a través de la historia a no tener una conducta nosotros como religiosos. Nuestra cultura está sufriendo, fíjate, hace ya un buen tiempo, muchos males, porque hay muchas personas iniciadas dentro de nuestras prácticas religiosas que no deberían estar. Los mayores no están asumiendo por un problema de abrir la boca la conducta que se tiene que asumir, que siempre se asumió en un momento determinado. Yo te expliqué cómo fue mi proceso de consagración hace algunos años atrás, cómo me presentaron delante de tantos hombres, como decían en Cuba antiguamente, te paseaban La Habana, para aquí, para allá, y todo eso se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Por abrir la boca estamos achicando el cerebro, estamos perdiendo nuestra corona, fíjate. Entonces, sí, estamos sí, perdiendo la cabeza. encadenando la corona de que un sombrero no puede ser más que una corona ni yo, pasando Que por nacen y rotura acá. fíjate que de ese Obunda la Verdad, en el 2016 saltamos nuevamente No, a seguir Obedono, cariño, 17. Obedono. Ese Obe- Obellono en el sí. 2016 saltamos a ese Iobbe en el 2017 nuevamente. Fíjate cómo hay una pausa Sí, durante esos 3 años donde Olor Dumares se dio cuenta que la humanidad seguía incurriendo en lo que ya el mensaje le había dicho en el 2014 y le vuelve a decir Iobbe, todavía andan mal, no han entendido no el mensaje. no entendieron nada, dijo Idobe Claro, ahí. Sin de contar que quisiera hacer hincapié en el 2016, Obedono está diciendo, la orgullosa laguna se separa del agua, el arroyuelo, como si el agua no fuese agua en común. Y si tú atas la cofradía de Oturazá por el principio de todas las cosas, estamos hablando del 2014, hasta el 16, que habla Obedono, que habla de separaciones. ¿Y cuántos babalaos se separaron de sus etnias, es de sus escalafones? lo que más existe hoy por hoy, desgraciadamente, en nuestras prácticas religiosas, es una de las cosas que más existe. Es decir, dentro de nuestra práctica religiosa, hoy por hoy no se está, primero que nada, los padrinos no están ejerciendo con la disciplina a la que somos llamados por el mismo Yobe. La humanidad, el ser humano, no está infringiendo con la disciplina social y dentro del hogar con la que debe vivir. Hay muchas separaciones de amigos, hay separaciones de familia. El seno familiar se ha dividido. Por ejemplo, yo recuerdo, yo nací en el año 1983 y yo me recuerdo en mi infancia, la familia se sentaban a la mesa. Fíjate que Bellono habla de que no debe sentarse a la mesa, una de las historias que habla Bellono, por lo que esto simboliza para él, ¿no? Mas, sin embargo, la mesa es algo sagrado dentro del contexto familiar porque es el único momento en el día en el cual se unen todos y conversan, fíjate. Claro. Polémica de cómo le fue el día y la importancia que esto trae, ¿no? Para el ámbito de la vida hogareña, La cosa que familia. se ha ido deteriorando. Por eso Diosbe hace su presencia, fíjese, Diosbe hace la presencia en el 2014, hace la presencia en el 2017, como diciendo, ustedes no están entendiendo lo que los Dumares quieren que nosotros retomemos, que es esa falta y esa carencia. Hoy por hoy las parejas se dividen rápido, hay muchos intereses económicos que están dividiendo y nos están dividiendo socialmente, nos están dividiendo como seres humanos, nos están dividiendo en el hogar, no solamente a nivel social, sino ahora tenemos una división en el hogar, se han perdido valores dentro del hogar, con la funcionalidad que debe de tener cada uno dentro del hogar, la funcionalidad que tiene el hombre, la funcionalidad que tiene la mujer, la funcionalidad y el respeto con el que hay que atender al prójimo, todas estas cosas es un proceso. Fíjese que Turazá te habla del bandidismo, Orbellono te habla del malversador, del orden público. Fíjate que ahí en ese preámbulo de esos dos signos, que es la interacción de 2014 y 2017, puso dos órdenes de IFA que habla de situaciones de bandido, de esto, es decir, como que la humanidad todavía está concentrada en la parte material más que en restaurar su vida como parte espiritual, como buscar Claro. la esencia de mantener un hogar, de mantener una familia, de como los viejos de antes, que fíjate que económicamente o materialmente capaz no tenían lo que hoy por hoy muchos de nosotros pudiésemos tener. Mas, sin embargo, espiritualmente eran mejor personas que nosotros, tenían más principios, Totalmente. tenían más valores, conservaban más su hogar, conservaban más su palabra, la Y no palabra, recibían la información,
y no recibían, padrino, la información tan agresivamente como la recibimos en esta era, porque acuérdate que con las redes, ahora mismo tú estás haciendo un certamen del 2014 al 2017, pasando por Ilope, o Turazao, Belono, de vuelta Baba Ilope, y tú agilizaste, para los que puedan comprender este nivel de profundidad, 4 años de adivinación, que está poniendo el cuño, sin descontar que en el 2017 Baba López se llevó a un personaje como David Rockefeller, o sea, se llevó a un tipo, mira, tú estás hablando de perder la espiritualidad a través de la economía, y se llevó uno de los millonarios, ¿verdad? Capitales entre las cabezas del mundo, de quién más rico que Rockefeller, se disputan quién era más millonario, y viene López y dijo, ¿qué? Rockefeller, está bien, era su tiempo, pero se lo debo, demostrando nuevamente qué gran importancia tiene el espíritu limpio, como dice Sardí. O los Dumares nos demuestra que eso no nace en Iorbe, pero haciendo referencia a lo que tú, es decir, encadenas ahí, como hizo Trupon Ofun, o Trupon Balofun, la majestuosidad de la muerte, no existen ricos ni pobres, no existe nadie. Y cuando Iorbe se presenta, es dándole esa demostración a la humanidad, diciéndole, bueno, aquí está el más poderoso que existe, más económicamente uno de los más poderosos que existe en este planeta, ustedes lo entienden, me lo llevo. Fun, en este preciso momento, para que ustedes se den cuenta que con el dinero que pudo haber adquirido, y que bueno, tuvo la bendición de los Dumares de poder adquirir ese dinero, y a buen gracia fue, ¿no? Pero no le importó, a los Dumares no le hizo la diferencia, y se lo lleva con Reinando con Iorbe, para que la humanidad entendiera. Lo que pasa que es muy difícil que las personas lleguen a este entendimiento, que lleguen a esta comprensión con estos sucesos. Cuando pasan, es un llamado de atención directamente de los Dumares, es decir, como diciendo, mira, compadre, le estoy diciendo, hace 3 años que hablé, pasaste por un periodo de transición y ustedes no entendieron el mensaje de lo que yo quería que en un momento determinado ustedes buscaran en el pasado. Y ahora vuelvo a decirle Iorbe, y casualmente, fíjate, porque en el 2014 se lleva a García Márquez, premio de literatura, fíjate, premio Nobel de literatura. Se llevó un tipo taco. Inteligente. Y en el 17 me llevo a un millonario, fíjate, me llevé a la ciencia, un tipo que estudiaba, que leía, que transmitía, y ahora me llevo a un poderoso que económicamente es uno de los más ricos del mundo. Y sin adelantarnos, en el 2022 se llevó a la reina Isabel. Muchachos, para que no vean el no grado, existe rico, no existe otro Balofón, no existe rico, no existe sabio, no existe rey. Todo el mundo se va conmigo. Y entonces la humanidad, vamos a seguir más adelante en lo que viene, ¿no? Es decir, en el mensaje que está emitiendo los Dumares, que pienso que no se está entendiendo, que no estamos entendiendo. Claro, porque de alguna manera se pasa por alto, parece. Yo creo que hace falta que hagamos fuerza en que los sacerdotes y los feligreses de esta religión, los que peregrinamos con estas líneas Ocha y Fa, desde el afrocubano, desde ahí, desde la maíz, desde el principio de las cosas, de donde nace el afrocubano es Ilope, el principio de la cosa en Cuba. Entonces, fíjate lo que tú estás diciendo, nos estamos dejando estar en que parece que abrimos un diario y es un signo zodiacal, como que leemos Piscis. No es Piscis, caballero. Es que en el 2014 Ilope dejó una marca para la humanidad en la historia. En el 2015, Oturazá vuelve a dejar una marca en coincidencia con lo que decía el 2014. En el 2016, Obelono se lleva a Fidel Castro, un tipo de la historia, vuelve a dejar una marca, los sacerdotes vuelven a lanzar Ifá, y en el 2017 vuelve a aparecer Ilope, pero coincidentemente, en el 2018 baja Osache. ¿Y qué dice Osache? Dice, si no sabe vivir aquí, vamos para allá. Entonces, fíjate, padrino, analiza el nivel de locura que estamos montando con esta directa. Ojalá las personas puedan disfrutarlo. 2017 y abre 2018 Osache, fíjate, donde dice, el hombre que no proyecta la sombra, es decir, la proyección no está todavía en el 2017, no era acorde con lo que los Dumares nos está pidiendo a nosotros, fíjate. Es decir, los Dumares nos está haciendo una exigencia y vuelve de nuevo a decirnos, proyectense de forma positiva, busquen esa proyección, porque están perdiendo la sombra. Dice que Osache, la persona no proyecta la sombra, y cuando uno pierde la sombra, imagínate que tú seas una persona y que te dé la luz y que de repente no proyectes tu sombra, no existe.
muchacho. Entonces, eso es una de las cosas que viene narrando durante estos 8 años. Fíjate que casualmente 8, volvemos a repetirlo, y lo repetimos y no es matraca mía, ¿no? 8 en el Caracoles, ella es Urle. Y hace 8 años que Y partimos con 8, Iorbe y estamos. y 8, que en todas las etnias representa el infinito, porque fíjate, 8 gira como una pista de autódromo. Gira, vuelve a girar y vuelve a aparecer en el medio, se cruzan de alguna Y manera el entonces, infinito. vamos a hablar, fíjate, vamos a hablar primero de nuestra óptica, ¿no? Como Sí, religiosos sí, y sí. sacerdotes de Sí, sí, Ifá. sí. Osache, después de venir, después en el primero del 2017, Yobbe, ratificando lo anterior, Osache de 2018, donde vuelve a enmarcar nuestras buenas conductas y normas como sacerdotes de Ifá que tenemos que mantener dentro de las prohibiciones Las gran y la prohibiciones que conducta, tiene esa chepa de los sacerdotes de Ifá. claro, las Porque yo no sé prohibiciones cómo que tú tiene lo vas a expresar, lo que pero nace. parece una cosa, discúlpame, ¿no? Parece una cosa que los hombres se olvidan el grado de pacto de vestir esta investidura. Ya, yo no sé cómo tú vas a explayar este tema, pero Saché habla del vicio del mamú, vos, y todo Sí, claro. sacerdote sabe el No pecado como puede ser. hombre que... Eso es un tabú. Históricamente eso siempre fue un tabú, es prohibido para un babalawo. Y entonces hay una nueva generación, fíjate que venimos en esa deformación religiosa y esa deformación que ha existido y esa falsa información que dice yo, la información está siendo cambiada, están cambiando la información porque ha surgido un auge de transformación de la información de mayores y responsables de estas prácticas religiosas que no han llevado a cabal un buen desenlace desde el punto de vista religioso y nos estamos maltratando la lengua, el enú, lo más importante, el soró que estamos teniendo a maltratar nuestra consagración no está siendo el adecuado al que nuestras prácticas religiosas tienen que tener. Vamos al ámbito de lo que es la vida social, dice que hay falta de proyección de esos valores que debimos haber rescatado o debemos haber buscado en cierto momento en nuestros antepasados o en nuestra historia. Y entonces, al no existir esa proyección, ya Osache viene vaticinando que venían males posteriores, es decir, iban a venir sentencias posteriores que nos iban a conllevar en un momento determinado a tener malos desenlaces dentro de nuestra base, de nuestra existencia, desde el proceso económico, desde el proceso espiritual, donde si no empezamos a tener una proyección idónea de nuestra sombra, de nuestro transcurso por la madre tierra, los desenlaces venideros no iban a ser los mejores. Ya Orula nos venía diciendo que venían años muy difíciles para nosotros, que venían años que si la humanidad no entendía el mensaje o no tomaba medidas en base al mensaje que se estaba siendo dado ya con antelación, los desenlaces iban a ser catastróficos en todo No, orden. y hace muy hincapié en una cosa. Acuérdate que Ochetulá dice que el caballo de la conversación es el refrán. El refrán de Osache es, si no sabes vivir aquí, prepárate para venir para acá. Y el año siguiente, porque ahí nos vamos a calentar más, año por 2019, medio, nos da Oche o 2019 Mulú. Ochemo, Claro, Oche o Mulú, Oche Ogundá. Ogundá, a la izquierda, perdóname, déjame hacerte ese aporte, dice, la destrucción del prójimo sin la intención. Tú, por más que tú no tengas intención, estás destruyendo al prójimo y volvemos para atrás. Vamos a repasar. Babay Yobe, Oturasa, Obellono, Babay Yobe, Osache, que es que hace hincapié y dice, no aprendieron a vivir aquí, venga para acá, y ahí introduce el 2019 Oche Ogundá. ¿Qué tú crees? dice Oche Bundá, el rey está propenso a perder su corona si no hace el esbo pertinente en un momento determinado. Oche Ogunda, Oche Molú. Entonces, ya en Oche Molú la sentencia estaba dada. Ya Orula nos estaba diciendo que nuestra corona la íbamos a perder, que íbamos a tener que meter la cabeza dentro de un agujero para poder vivir. Fíjate, año 2019, ya el coronavirus a finales de ese mismo año es que hace su Tu auge a levantada. nivel, su levantada. Fíjate que ya con Ochemolú
en el 2019, ya Orúmila nos dice, no han entendido el mensaje y entonces van a tener que vivir con la maldición de estar con la cabeza metida en un hueco. ¿Y qué nos hizo el Como la coronavirus en su avestruz. inicio? Nos hizo trancando en nuestras cuevas, nos hizo esconder la cabeza, meter nuestro origen, dejar de disfrutar la madre tierra, que es el objetivo fundamental de nuestro pasaje por la tierra, porque todos somos un Quisiera pasaje que por la tú tierra hagas y un poquito más de fuerza, padrino. Yo sé que tú estás loco por caer en alguna soniré del 2020, cuando empieza la pandemia, que, o sea, todos los relatos anteriores están diciendo que de alguna manera la pandemia fue un castigo sobre la humanidad, para que pueda reflexionar. claro, Y hay mucha nos tela perdimos para cortar. la pandemia, perdimos la corona. Es decir, Claro. ¿qué es lo que nuestro Pero pasaje por la tierra? quisiera hacerte, aprovecharte ahí cuando estás en esa letra, cuando estás en Ocheo, Mulú, para que tú puedas hacer un relato de qué pasa con los padrinos y el ahijado, porque en casa de herrero, cuchillo de palo, ahí se hace Claro, un ope con palo, y que que tú puedas desarrollar un poco, porque todo está hablando de jerarquía. Vuelvo a repasarte para que la gente pueda tener el hilo, porque esto es muy difícil. Estamos haciendo 8 letras del año alineadas. Estamos hablando 2014-2022. Fíjate, vuelvo a repasarte. Baba y López, ¿qué pasa? Oturasa, Obedono, espérate, Baba y López, Osache, Ocheo Mulú. Tiene que haber ahí un relato para los babalaos más jóvenes como yo, que puedan entender el por qué se le da un ope de madera ahí. ¿Qué pasa? Mira, que dice, fíjate, ya desde el punto de vista conceptual, nosotros como sacerdotes, como babalaos, ¿no? Ya Orula nos estaba diciendo que teníamos, los mayores tenían la guerra perdida, porque al infringir, fíjate que Ochemolú te dice, el hijo destrona al padre. La mala conducta reina, porque cuando un hijo destrona a un padre, tenemos que hablar de la parte conductual que existe acá. Y es por un espíritu que aquí interactúa en relación con lo que es el espíritu. Pero bueno, tenemos que hablar esto como letra del año, no lo podemos hacer de orden como aplicárselo a una persona. Ahora te lo voy a hablar de forma como letra del año. ¿Qué estaba diciendo Lula ahí? Que los mayores ya habían perdido la corona por no guiar bien, que la humanidad, los responsables del mundo estaban perdiendo su corona por no guiar bien a su pueblo. Nosotros como sacerdotes de Ifá, que es lo que ha pasado a través de estos 8 años o un poco más, pero bueno, se ha intensificado en estos 8 años la separación del mayor con el menor, la falta de respeto de los menores hacia los mayores, donde los menores han jugado, han inventado. Hoy por hoy entras a cualquier lugar y ves un menor inventando o haciendo cualquier situación, cuando antiguamente eso no pasaba. Por ejemplo, un menor no podía dirigir un IFA, hoy tú vas a un IFA y el que está dirigiendo el IFA no tiene un día, tiene un mes, o dos meses, o 4 meses de iniciado en IFA y no sabe a Sí, veces sí, ni sí, lo que sí, está sí. haciendo. Entonces, ya en Ochemolú, para nosotros, religiosamente, ya Orofi nos está diciendo, ustedes como mayores, los mayores están perdidos. Fíjate, los mayores están perdidos y desubicados, no supieron guiar a su rebaño, no han sabido usar una buena proyección de acorde a la realidad desde el punto de vista religioso y están perdiendo facultades en casa del herrero, cuchillo de palo. Fíjate que H, dentro de nuestras Gurú. prácticas religiosas, cuando usted adquiere cuchillo, ya es un grado de mayoría, es donde ya usted en un momento determinado como sacerdote de Ifá tiene cierta mayoría, tiene cierta responsabilidad y adquiere la potestad para realizar cierto tipo determinado de rituales. Y más sin embargo, nos está Ya te diciendo, paras en el estrado, ahí ya estás parado en el estrado. Con el cuchillo es un abogado litigando. Es claro, increíble lo que tú y nos estás estaba relatando. diciendo a nosotros, a los mayores, a los que ya son Sí. cuchilleros, que estamos perdidos, que el cuchillo nuestro no estaba siendo bien empleado ni utilizado. Y entonces, eso desde el punto de vista religioso. Vamos al punto de vista social, cómo la humanidad ha ido deteriorando, que hoy por hoy a las personas mayores nadie las quiere escuchar. Hoy por hoy ya nadie quiere sentarse con un viejo que le haga un cuéntame tu vida, cuando el viejo tiene la vivencia que nosotros no hemos tenido. Y entonces, Es un relato exquisito. Déjame aportarte este. Dice Fa que el camino no le cuenta al caminante lo que pasó, que el que cuenta es el caminante. O sea, si el viejo pasó por ese camino, a esa gente la que hay que escuchar, es tu relato, es exquisito. Sigue, sigue, padrino. y entonces eso es una de las cosas que desde el punto de vista religioso y social, la humanidad y Olodumare venía a vaticinando, donde les digo, ya su corona está perdida, ya teníamos la corona perdida,
¿Por qué? Porque entonces en el 2019, a finales del 2019, comienza... No te apures, no te apures. Vamos a dar. Déjame volver a alinearte esto, porque la gente entra y sale. Que los que puedan compartir y dar corazones, como dicen por ahí. Ode, venimos de Iyope, Oturazá, Obedono. No podemos dejar, en Iyope muere García Márquez. Oturazá, Obedono. Lesecano Ope, se va Fidel Castro. Escucha esto. Volvemos a Iyope, año 2017. Pasamos por Osache, Ocheo Mulú, ya estamos en el 2019 y ahora es cuando calentamos la cosa. Ogunda Labios de presencia de Olofin, año 2020, claro. ¿Qué tú tienes para decirme ahora? Ese es el colapso ya de todo lo predeterminado y establecido por Iyope en el 2014. Todo lo que Dumare venía hablando, y entonces viene la medida cautelar, donde dice Ogunda Laverde, la desobediencia cuesta la vida. Y desgraciadamente fue el año que al no más estrago pudo haber hecho a la humanidad. Creo que históricamente hacía muchos años, no sé si desde la Segunda Guerra Mundial, la humanidad no presenciaba un acto de mortandad tan elevado como el que presenció en el año 2020. Pero declarado en Osache, porque Osache estaba diciendo, no aprenden a vivir aquí y me lo debo para acá. Y fíjate, discúlpame que te haga esta interrupción, porque aquí en el 2020 tenemos tela para cortar. Opetuá, donde nace la letra del año, también habla la pandemia ahí. Si tú vas a Opetuá, la pandemia habla en Opetuá. O sea, básicamente, si hubiésemos tenido el talento de interpretar Odun, que está descrito en Opegüeña, que nosotros no tenemos ese talento. Opetuá dice, letra del año, pandemia. Transpólate por Osache, que dice, si no aprenden a vivir aquí, vamos para la pila de celebridades que venían muriendo a lo largo de los años, incluyendo Fidel Castro, y llega el 2020 con Ogunda Labioté, con la presencia del padrino, la presencia de Olofin. Es decir, ya Ochemolú nos avatecina que en Casa del Herrero Cuchillo de Palo tenemos la herramienta, pero no hemos sabido utilizar la herramienta y el mensaje que los Dumares nos ha venido dando en estos años. Es decir, Ochemolú en Casa del Herrero Cuchillo de Palo, y ya en Ogunda Laverde es donde nos hace la demostración de su palabra, de su esencia en esta trayectoria, ¿no?, de conversación que ha venido estableciendo con el mundo. Y creo que ahí es donde existe el colapso, donde fíjate que le da la posibilidad, porque esto es un Odun difao, Ogunda Laverde, que no, es un gran Odun, es un Odun ancestral, es decir, es un Odun tan poderoso como los Meis, porque fue el primero Molú que representó a Olofin en la tierra. Un Odun dentro de las casas de los señoriales, como tú sabes, Ogunda Laverde, Ogunda Yekun, Oyekun Tekundá. Como letra del año, que es por donde lo tenemos que mirar, ¿no? ¿A qué magnitud lleva su presencia allá Ogunda Laverde? Es sentenciándonos, porque Ogunda Laverde, para ser un representante de Olofin, dijo, el que desobedezca, que pague con su vida. Y al no, en la humanidad, al no entender el mensaje con la herramienta que que tenemos, que la humanidad tiene, porque nos tiene a nosotros, lo que pasa que desgraciadamente nuestras prácticas religiosas no son escuchadas a una magnitud determinada. Es una herramienta que se está desperdiciando, que la humanidad está desperdiciando, y entonces viene la sentencia de hacia dónde va la humanidad, que de lo que nos pasó, desgraciadamente, creo que Padrino, aquí la palabra sentencia, perdóname ahí, la palabra sentencia, yo quisiera cambiarla por restauración. Sentencia hubiera sido que el mundo se acabe, pero fíjate, Ogunda Laverde fue una restauración. Se murieron millones de personas en el 2020 y la gente se olvida que estuvimos claustrofóbicamente encerrados. Claro, como ya lo venía diciendo Ochemolú. Claro, pero yo cambiaría la palabra, no es que quiera corregirte, pero cambiaría la palabra sentencia por restauración. Se restauró el mundo a niveles que los Dumares dijo. Recuérdate que en el mundo, ¿qué pasa? Recuérdate que en el mundo nosotros somos una especie, pero todas las especies son creadas por los Dumares y son hijos de los Dumares. ¿Qué hizo los Dumares? Nos castigó y nos sentenció a nosotros, que somos los que no estamos haciendo el buen uso de la vida.
y salvó a las especies, a la madre naturaleza, que es a la que nosotros estamos castigando y maltratando. ¿Me explico? ¿A cuesta de qué? De nuestro beneficio. Por eso es que está el mensaje dado por lo tomar. Es decir, el hombre como especie, nosotros somos una especie dentro de este sistema llamado Tierra. ¿Ves? Claro. La Tierra es hija, toda nuestra creación y todo lo que está alrededor nuestro es creado por los humanos. De hecho, nosotros tenemos que respetar cada vida que existe en este planeta. Y está en nuestro corpus IFA los ceremoniales que nosotros hacemos hasta para arrancar desde un ewe, desde una hierba, hasta para sacrificar un animal. Y que lo hacemos con honor, como nosotros, independientemente que los animales en cierto momento nos prestan su energía para romper adversidades y situaciones celestiales, ellos nos donan su vida, nosotros no la inmolamos discriminadamente, sino al contrario, lo hacemos con honor, lo hacemos con un ritual, en un momento de esa vida. Y eso tiene un golpe enorme, porque si nos vamos a adentrar adentro, Ogunda Labioté dice, Ogunda Labioté, el hombre cuando hace Ifá cambia su vida, el golpe estaba, cambien, claro. Cambien, fíjate, Ogunda Labioté, Ogunda Soniré, quien trae un iré, y de alguna manera esa acción de encerrarnos a todos con la pandemia, descrita en las letras más atrás, que venimos en 2014 tratando de alinearnos ahí, nos trajo un iré, porque nos trajo una restauración. Y si tú quieres seguir cortando esta tela, no te dejo, pero el año que sigue, que es 2021, baja el Cafún. Ahí hay una pauta, ahí donde se aplica entonces esa palabra que tú decías ahorita, restauración. En Icafún, fíjate, nos da la oportunidad de conocer los mandamientos que no fuimos capaces en Oturasá de buscar en el pasado, porque nacen los mandamientos, no solamente de Ifá, sino conductuales con lo que un ser humano debe vivir. Si uno analiza cada mandamiento que está explícito y se lo aplica desde el punto de vista social, es una buena persona. Te hace ser una buena persona porque te hace tener normas y respeto hacia el prójimo, te hace tener normas y respeto hacia la propia existencia del hombre y de las demás especies del planeta. En Icafún, fíjate, los mayores vuelven a perecer, vuelve a castigar a los mayores en un momento determinado por la desobediencia de no establecer esos mandamientos que están instituidos. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas, después de haber iniciado un ahijado, agarra y le dice, mira, mijo, esto es lo primero que tú te deberías aprender? La gente le dice, no, tienes que aprenderte tu signo, tienes que aprenderte, no sé qué más, tienes que aprenderte, no, lo primero que usted tiene que aprender, y creo que antes de ser babalao, son las leyes morales que rigen la vida de un ser humano. Las normas de conducta. Todas las religiones tienen, la nuestra lo tiene. Y fíjate, desde el punto de vista religioso, ¿cuántos de nosotros agarramos un ahijado y le decimos, siéntate ahí, siendo manorula? Porque los mandamientos aplican para todos sí, religiosos. Código ético. Tú sabes que yo siempre presumo con el hecho que yo me conozco a la perfección los 16 códigos éticos de Illope. Si tú quieres, yo te los relato aquí. Pero entonces, fíjate, las normas de conducta de Icafún, desprendiéndose de vuelta del año anterior, fíjate que Ifá es una cosa tan exquisita y el hombre más mira, menos ve. Encadenada a la otra, claro. Y sí, Icafún, fíjate, y Icafún vuelve a hacer hincapié de ceremoniales que el hombre, que el sacerdote en diferentes señas no tiene el conocimiento, más sin embargo lo ejecuta igual. Fíjate, Icafún reinaba Iku 2020, la muerte haciendo su esplendor en su reinado, sentenciado por Ogunda Labioté. En Icafún se desmascara la muerte, donde ya Orúmila empieza a interceder para ayudar a la humanidad en un momento determinado de salir del hastío de Iku en el cual se estuvo transitando en el año 2020 por la catástrofe de lo que fue el coronavirus. Y entonces, mandamientos a vivir nuevamente. Es decir, Ifá nos dice, aprendan que esto es la norma conductual desde el punto de vista religioso hasta el punto de vista social. Y el hombre sigue en la misma incurrencia donde en el 2022 nos vuelve a poner en Iorbe. Fíjate, ya el coronavirus existe, todavía no se ha extinguido todavía, pero ya es una enfermedad leve, compatible y con un medicamento, con inyectables que en un momento determinado le van incorporando anticuerpos. El coronavirus se va a acabar cuando el planeta completo esté infectado de coronavirus, ya
desaparece porque nos vamos a hacer inmunes ante esta enfermedad. Pero fíjate, nos Y puso en volvemos a Iorbe. utilizar la palabra restauración ahí. Inmunidad es Ahí. restauración. Salimos 2020, Ocunda la Verde. El desastre de no haber escuchado lo anterior expuesto. Y Cafún nos da la posibilidad de lo que no fuimos capaces de buscar en el Oturazá del 2015, después de haber salido de Iorbe, que fue buscar en el pasado. Nos dice, estos son los mandamientos con los que hay que vivir. Nos está hablando a nosotros los religiosos con toda la deformación religiosa que tenemos. Tenemos una deformación, yo hice una directa, yo pienso que de aquí a 20 años esta religión va a ser más polémica. Esto va a ser un dime que tú dices, el otro que dice, el otro que dice, y si nosotros no tomamos una conducta y ponemos estos mandamientos a jugar, desgraciadamente vamos a tener grandes problemas, fíjate. Y no me gusta, a mí no me gusta hablar de IFA desde el punto de vista sentenciar negativo, a la gente. Claro. Claro, Pero fíjate, déjame porque no hacerte soy una nadie aporte. para eso. Cuando yo me dice, tú sabes que yo hice una directa al año, no quisiera hacer yo que ponga a la palestra mi directa, pero yo en la directa lo dije, más mira menos ve. Y tú estás diciendo, arrancan Ogunda la Biodé y Cafún, pero el primer testigo que pudiéramos hablar en su esplendor, la letra de este año, el primer testigo es Ogunda la Biodé, como que Olofin dice, caballero, y yo ve, Ogunda la Biodé está el primer testigo diciendo, se las vuelvo a aplicar, y nadie entiende el detalle, fíjate, mira, yo no me acuerdo bien, pero dice, Babá No, y fíjate, no, Ogunda la escucha, y fíjate Biodé si la web y Ogunda y Ofun Nalve. O como que no entendimos lo que está diciendo este año. ¿Y cómo empezamos fíjate esta si la directa? web, fíjate si la web va a aplicar, que este año comenzó la guerra de Rusia contra Sí, Ucrania. El tipo está claro. diciendo, ustedes no entienden todavía que Rusia, potencia nuclear, es decir, una de las potencias que puede declarar el fin de nuestra propia De una especie, era, como de una especie, era, sí, sí. nos puede aniquilar a nivel global con el arsenal nuclear que tiene. Y la humanidad no entiende, todavía el tipo está diciendo, pero esto va más allá de lo que ustedes se imaginan. Yo creo que el mensaje emitido por IFA, ¿no?, por los Dumares a través de la letra del año emitida en Cuba por la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, es profundo, es histórico, es algo contundente que a veces pasamos por alto y no vemos hacia atrás. Y creo que nosotros como religiosos, esa es la voz que yo pienso que cada religioso debe alzar por esta herramienta de esta época, que es las redes sociales, que a veces veo cosas que se transmiten que no tienen sentido. Creo que debemos de buscar restaurar nuestra cultura afrocubana, respetar al prójimo, a las otras culturas que existen, porque no A somos el título, centro ni tenemos la verdad absoluta. a título de redondear, no podemos dejar. Mira, la directa la empezamos así. Aquel que olvida su historia tiene la tendencia a repetir la historia y a Claro. repetir desde el lado negativo. ¿Me entiendes? Quien se olvida su historia tiene la desgracia de caer en... ¿Me entiendes? Es una cosa que empezamos ahí. Pero nosotros tomamos el 2014. Podríamos irnos 4 años más atrás. ¿Me entiendes? Porque, mira, 2010 habló Pesá. Haga la cosa compleja y bien hecha. Alguien que se quiere hacer pasar por astuto, pero no puede ser astuto ante todos los demás. Sí, se puede engañar a una persona, pero no al mundo entero. Claro. Después, en el 2011, se coló Otizá. O escuchaba esto, en el 2011 se cuela Otizá, ¿entiendes? El ahorcado, hay un montón de cosas ahí para hacer una tesis, para no hacértela tan larga. Después de 2012, Obeché. La tristeza de Olofin. Fíjate que en el 2012, Olofin, Obeché un signo que Olofin está triste. Fíjate que ya Olofin empieza a marcar su tristeza porque se le perdió su loro, el loro que más él quería, el ave que era su ave predilecta, por la maldad de los hermanos del loro. Es decir, los demás pájaros, los demás pájaros, aquellos pájaros sintieron envidia. Es decir, hay maldad de la humanidad hacia el propio prójimo. Si vamos a hacer un análisis. No, las letras del año en Cuba, cuando tú las analizas, siempre vienen concadenadas una al otro. Por eso es que es una conversación global. ¿Qué es lo que pasa? Antes del 2014, Baje Babá López. Este ciclo del cual hablamos es importante. ¿Por qué? Porque ha sido durante 8 años, que es 8, fíjate, el número de Yeunle en el caracol. Hay una cuadratura donde estamos marcados ahí en Iorbe.
es decir, por el ciclo que tenemos de estos 8 años, donde en el 2014 hubo IOBE y donde en el 2021, el 22, estamos en IOBE nuevamente. Pero si miras para atrás, el mensaje siempre es claro. El mensaje ha venido en continuidad. Claro, sí. Sin olvidarlo del 2013 que fue Osbara Cacicá. Fíjate, Osbara Cacicá le da el trampolín a Idobe, Idobe le da a Opedono. Acuérdate que en Opedono la boca es la que enferma el estómago. Claro. ¿Y cómo empezó la pandemia? Se comieron un murciélago a hacer. O sea que si nos ponemos a hilar finito, realmente el telar, sacar hilo por hilo, más mira menos ve, o los Dumares a través de IFA nos da la posibilidad de la astucia de nosotros, de poder, es decir, si nos juntáramos, como hizo Fumbuile, a hacer un concilio y hablar IFA, es decir, prevenir el futuro, es más difícil. Pero estudiar el pasado, como estamos haciendo nosotros desde el año 2010, pasando, fíjate, analicemos juntos, que no vamos a hablar de esas 4 letras porque nos salimos, Obesá, Odisá, mira, Obeche, Obaracasica, Babá y Yogüe, Oturasá, Obedonú, lo tengo aquí apuntado, Babá y Yogüe, Osache, Ogunda, no, Oche Ogunda, escucha, Ogunda la Biodé, que es donde se explota todo, mete Icafún, como diciendo, alíñense con los mandamientos, y vuelve a bajar, porque ahora sí se hace duro, Babá y Yogüe. Ogunda la Biodé y Ofundalbe. Y yo lo dije en la directa, hace cuadratura, Babá y López su esplendor. Y entonces ahora es cuando yo digo, con toda esta historia mentada en esta simple directa, con toda la humildad que nosotros somos portadores de decir nuestro punto de vista, no le vamos a dar relevancia a la letra del año que se va a sacar dentro de pocos meses. No deberíamos tomar esta directa como un antes y un después, y caballero, Otura Tutú y Osatí están quemados, pero estaba haciendo hincapié, muchachos, dentro de 2 meses, los Dumares va a dar una letra que va a estar basada nuevamente en nuestro comportamiento, porque toda esta cadena de Odun, desde el 2010 hasta el 22, claro, están dando la importancia de los acontecimientos que pasaron. Morirse premios Nobel, morirse millonarios, morirse gobernantes, como ya tú sabes, el FIFO. Fíjate que un rey, una reina, fíjate, una reina. No es que muere, porque bueno, todos somos un pasaje por la tierra, no somos semillas, ¿verdad? Pero muere, claro, reinando Iobbe, es decir, Iobbe en su esplendor, muere rey, una reina en Iobbe, muere un millonario reinando Iobbe, y muere un premio Nobel de literatura reinando Iobbe, donde hace, es decir, los Dumares hace alusión a nuestra conducta y comportamiento, cómo debemos llevarla como especie, como seres humanos. Yo creo que se puede decir más fuerte, pero no se puede decir más claro. Hemos hecho un relato, obviamente, para la comprensión de la persona nunca alcanza IFA. IFA es vicioso. Nosotros empezamos a hablar IFA y a empezar a traspolar signo con signo. Y la historia, que no es una letra que yo ahora agarro en Excel y digo ifareo y tiro un signo, no. Es una letra que tiene una composición. Con todo el ceremonial que lleva. Claro. Posiciones, ceremoniales. Y fíjate, déjame regalarle algo a la Bure o Trupo Meconguao. Fíjate, año 2014 mete Iyope y 2015 mete Oturasá. Y en este año que Iyope habla con su esplendor, con todas las patas hablándose, con Ogunda la Biodé, Ofunal, yo lo dije en la directa, arma unas cuadraturas Iyope. Este señor, Otrupo Meconguao, mete Oturasá, repitiendo la historia del 14 y el 15, porque el 14 mete, fíjate, Babá Iyope, el 15 mete Oturasá, ahora el 22, Cuba mete Babá Iyope, y adelantándose con una letra que él sacó por su asociación, él mete Oturasá, o sea que de alguna manera está ligado IFA. En 2 años Babá Iyope Oturasá, pero en este año el adelantado mete Babá Iyope y él sabe que mete Oturasá. A ver, el objetivo de todo esto, lo más importante que me gustaría transmitirle es que nos llamemos, ¿no? A capítulo. A capítulo y a conciencia cada uno de nosotros, que como religiosos somos lo que los Dumares, ¿no? Porque bueno, desgraciadamente el mundo no se guía por nuestras prácticas.
práctica religiosa, pero que nosotros como religiosos respetemos esto y primero que nada concienticemos esto y no nos preocupemos tanto y nos ocupemos más de estas cosas Claro. que están afligiendo directamente a nuestras prácticas religiosas desde el problema Sí. La palabra, padrino, sería infringiendo, porque fíjate qué lindo, qué bello sería de que el 1 de enero cientos de babalaos de todas las latitudes del mundo viajen y vayan a la mata, a la asociación. Fíjate qué importante sería que ese babalao saque $100 y diga, ve y compra una caja de cerveza ahí. Otro saque $100 y diga, ve y compra lo que haga falta. Y en comunión y comulguen y pongan mucha atención a lo que IFA va a decir este año. Con el recorrido de las letras 2010, ya tú sabes que ya lo nombramos, hasta la actualidad, y pudiera decir el mundo que nos gunda la masá, como si realmente se conformaron nuestras etnias, nuestras líneas afrocubanas, se establezca de vuelta un concilio y digan, atefa ahí, y ver qué va a hacer IFA para el 2023. Cuán grande sería esta religión, guiada por un espíritu tan exquisito y tan particular como es Elá, Orúmila y Olodumare. Fíjate la profundidad de haber recorrido estas señas, ¿me entiendes? Ahí veo el hermano Obebara, Yuri, y Borubola. Yo quiero que tú me entiendas, yo soy una voz muy joven como para enfrentar esto, pero Zarete, el más chiquito, adivina, ¿viste? Y Olecún Verdurá dice que el aviso de un menor es tomado como un auxilio desesperado. Hace falta que boludos de antaño, que están en la isla todavía, puedan incorporar, independientemente de qué latitud del mundo vengan, boludos que van a nadar, porque no vamos a ser hipócritas, el dinero canaliza y ayuda a mejorar este tipo de adivinación, porque no es lo mismo Atefar y López con hambre que Atefar y López con la mesa servida. Sí, ¿tú sabes qué importante? Recuerda que León tuvo que pasar la adversidad para después encontrar la comida. Y el cencerro, sí. Pero aquí los reyes de la religión, los reyes de la humanidad, le gusta a quien le guste, son los babalaos. Con el respeto que se merecen, yo fui santero, fui palero, con el respeto que se merecen todas las etnias, todas las tribus. Hoy mismo hablábamos de tribus en donde las mujeres ejercen supremacía y para nosotros, los Salos Fovedo la perdieron. Pero no es el tema aquí, el tema central es que alinearnos espiritualmente en las letras recorridas del 2010, que habla Obesá, 2011, Odisá, 2012, Obeché. Después Obara Casica y arranca, mira el certamen, Baba y Yobe, Oturasa, Obedonu, Baba y Yobe, Osache, Oche Ogunda, Ogunda la Biote, que es donde se conforma la idea de llamarse a capítulo, y Cafum reafirmando el capítulo, pero no nos podemos olvidar que la letra vigente dice, Baba y Yobe, oye, Ogunda la Biote, y Ofunalve, es una cosa que no tiene, nadie puede refutar el relato de nosotros en decirnos, vamos a recorrer la historia, vamos a recorrer las letras, con tremenda cantidad de ceremoniales previos de hombres que no están en el parque hoy para seguir afrontando estas responsabilidades. Entonces deberíamos pensar que la época del año que estamos, ya hombres de prestigio deberían estar preparando su maleta y bajarse en Cuba para darle honor a la tradición, para darle prestigio a esta letra y dejar de formar letritas que las letras no son regionales, porque cuando hombres de verdad se alineen con hombres de capítulos, retomando la autoridad que esto tiene, y recorran, yo los invito a ellos que agarren 2010, porque hoy Wikipedia les permite a ellos leer el diario del lunes. Nadie dijo con los vedonos que Fidel se iba a morir, nadie dijo con Ilope que Rockefeller se iba a morir, porque ninguno quiere tomar esa osadía. La osadía se paga caro
Ireti Unterú dice que a veces hay que ser osado. No, Ireti Untendí dice que a veces hay que ser osado. Hay que ser osado. Claro, pero hay que tener un capítulo ahí de equilibrio, padrino. ¿Entiendes? Imagínate tú eres Otura Tutú y que tú vas a la letra del año que no te guste algo. No, tú eres Otura Trupo, pero tú no puedes ir a meterle tupón a la letra del año. Y aquí cada personaje... No, claro, es que es algo la lo que humildad que pasa tú que posees. todos queremos emitir un mensaje en cierto momento y determinado. No es menos cierto que la infraestructura política y social de cada nación es individual. Pero ¿qué es lo que pasa? No está mal que, por ejemplo, un país, una nación, un grupo de sacerdotes que vivan ahí quieran emitir una letra del año para ese país. No está mal porque le están hablando desde el punto de vista regional a ese país que políticamente y socialmente se mueve con un dinamismo distinto, a pesar de que el mundo hoy por hoy se encuentra globalizado. No es como el mundo antiguo, que no existía la globalización. Hoy no, hoy estamos todos conectados rápidamente. Tú estás en Argentina, yo estoy en Uruguay, mira, nos estamos viendo aquí, somos dos países Claro. distintos que, a pesar de que son países fronterizos, pues bueno, tenemos esta vía de comunicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Por eso arranqué la directa hablando sobre esto. IFA, el afrocubano, IFA parte de Nigeria. De Nigeria va hacia Cuba, donde toma los matices, la esencia de lo que es la religión afrocubana, con todo su dinamismo y su historia que conlleva, y de Cuba se expandió hacia el mundo. Es decir, fue Cuba el centro, es la llave del Golfo, es decir, la llave del Golfo, es la llave de las Américas, fue la llave esa que abrió el candado para que IFA hiciera una explosión. Es decir, Cuba, la letra emitida en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba de su origen, tiene la magnitud de hablar no solamente para Cuba, tiene la magnitud de hablar para Cuba y para el mundo en su esplendor. Entonces tiene esa responsabilidad. Y quiere que te diga una cosa, fíjate, padrino. Déjame decirte una cosa que... Por eso lo enmarqué. Es Cuba donde se da una institución, es el único país, fíjate, que tuvo una institución religiosa reconocida por el gobierno que la rige. Fíjate, no se dio en África, no se dio en Nigeria, no se dio en Afganistán, no se dio ni en Estados Unidos. No se dio en ningún lado, se dio en Cuba. Como institución reconocida por el rey. Tenemos que ubicarnos que somos nosotros. Nosotros somos babalagu, nosotros no somos políticos. Nosotros en Orula irá, Orula le dijo al rey, ni el rey es más que yo, y el rey reconoció la bandera de Orula, porque Orula puso su bandera. Entonces nosotros, la religión nuestra tiene la bandera puesta en Cuba. No hablamos de política, porque Orula no se dirigió nunca a ningún rey. Si el rey hizo convites para invitar a Orula, para rendirle homenaje a Orula, claro, Orula sabía pero tocaste 2 puntos que yo sé que lo que voy a decir ahora a ti no te va a gustar. Yo te pido 1000 disculpas. Yo te voy a decir, tocaste la palabra el convite de las fieras. Tanto en Obedí como en Obedecu. Mira, Obedí y Obedecu, que ahí hay unos 2 relatos paralelos y similares. Pero déjame hacerte una salvedad. ¿Por qué digo esto? Porque yo he notado que los babalaos que están en el exilio, que han salido de la isla, dicen, no, porque ustedes trabajan para el comunismo. No, caballero, yo no coincido con eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo conozco relatos en donde Orúmila se vio bajo la sentencia del rey y su esposo era hacerse el bobo. Claro. Y yo sé que mis hermanos en Cuba no les queda la otra opción de hacerse los estúpidos con el respeto de los mayores. Porque en donde están sucumbidos por un poder que amenaza tu vida, tú no puedes desplazarte en la libertad de hablar libremente. Pero ¿qué pasa? Pero es si mis hermanos, Franco, déjame cerrarte esto, padrino. Si mis hermanos babalaos que están en diferentes latitudes viajasen a Cuba y fuesen acto presencial de una letra del año, y pudiéramos anunciar calamidades que IFA anuncia, ¿qué pasa? Vamos a Cuba, traemos la letra, abrimos la cámara y decimos, caballero, tengan cuidado con esto, con esto, con esto. Eso va a funcionar, va a ser más funcional así. Dejemos de atacar a los hermanos en Cuba, que si somos comunistas, que no. No son comunistas, caballero. Están amenazados por un sistema comunista que impide que puedan funcionar en libertad. Esa había que decirse, padrino, perdóname, que había que decirse. Sí, pero a ver, es que no ese ni es el punto. Ahora, por ejemplo, si se lograra, ahora, por ejemplo, tú logras, ya que es posible, por ejemplo, ahí en Argentina, hacer una letra del año que hable para Argentina. Fíjate, porque la letra del año que se emite en Argentina tiene la magnitud, pero en Argentina no tiene la magnitud que tiene la de Cuba. Fíjate, por un problema lógico e histórico. Fíjate, volvemos a lo mismo, a la historia que hay que retomar de lo que ha sido, cómo llegó esta cultura directamente a la isla.
no tienes por qué, nosotros no tenemos por qué dirigirnos hacia el rey, no tenemos por qué hablarle al rey que está gobernando, independientemente de que IFA no tenga mensaje, fíjate, IFA aquí, que es un país libre, es un país, fíjate, estos países de América Latina son países laicos, son países donde tú puedes en un momento determinado, los gobiernos no emiten una prohibición ante cultos en un momento determinado, porque existe la ley de cultos, con los permisos con los que tú tienes que sacar para poder tener tus cultos y procedimientos. Más sin embargo, tú no tienes por qué dirigirte, aunque sea un país libre donde tú puedas decir lo que tú quieras, al rey, porque el rey es rey y está puesto ahí por la voluntad de un pueblo que capaz no sea la voluntad de los Dumares. Y dentro de la conversación de los Dumares, fíjate, Ochemolú le dijo al rey, vas a perder la corona, el rey no hizo el voto. Ah, pero Orula no lo atosigó ni se volvió el enemigo del rey. No, Orula se mantuvo porque nuestro reinado no es un reinado político. Nuestro reinado es un reinado religioso, terrenal y espiritual, donde nosotros no nos podemos dirigir, no en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en Francia. Punto, aparte que, padrino, la lógica te lo dice, la historia te lo dice. ¿Qué rey quiere un súbdito contradiciéndolo? Ningún rey quiere un súbdito. Imagínate tu Vinoso Humbo, Echu contradiciendo a Orúmila, y Orúmila no quería que Echu lo contradiga. Al final ganó Orúmila, pero ni Echu, ni Orúmila quiere un Echu contradiciéndolo. No, ¿me entiendes? Claro. Fíjate que Ifá dice, Echu siempre consciente al babalao. Mira dónde yo ando. Ningún rey quiere un súbdito diciéndole, no, tú estás tomando malas decisiones políticas. Entonces, con tremenda sabiduría que tienen mis hermanos de Ifá, porque aquí yo sé que salen con un día de Ifá y sacan su sabiduría. Aquí nadie sale de un cuarto de Ifá sin su sabiduría. Aquí nadie transita 25 años siendo un tonto ni haciéndose el tonto. Porque eso vamos a dejarlo establecido. Esto es, y esto se está poniendo en Ocana Tutuá. No, me troqué el signo. Me estoy poniendo agresivo porque ¿sabes qué pasa? Me da bronca que en la era hemos transitado 14 años de adivinaciones. Y aquí ninguno prestó atención a lo que dicen los Dumares. Ninguno puede hacer algo por el pacto de salvar a la humanidad, padrino. No te pongas bravo, porque tú sabes que a mí yo sé que a ti no te gusta que me pase. Mira, tú como persona puedes tener tu ideología política. Yo pienso, fíjate, yo soy una persona que no tengo una definición política. No me interesa la política porque me consagré y soy sacerdote y mi política es la que Orula establezca. Y yo tengo que hacerlo de la voluntad de los Dumares. Yo estoy aquí como pasada por la tierra, hice un pacto, un juramento al cual estoy obligado a cumplir en un momento determinado. Una persona, pero bueno, no todos pueden ser como yo. Existe el camino de la Cuco, sería aburrido que seamos todos iguales. Tú puedes tener tu diferencia política. Yo creo que lo más importante es respetarse mutuamente. Tú con tu punto de vista, yo con mi punto de vista. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene que existir. Y para ser de carácter democrático, social, creo que es una de las cosas, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, independientemente sea lo que sea, es uno de los aspectos de la vida, porque la vida es una sola, es un derecho otorgado por los Dumares y tenemos el deber de respetar el mismo. Entonces, me parece que eso es una de las cosas. Nosotros, cuando estamos en un concilio, fíjate, no se habla de política, no se establece tema político. La política, lo dije en una directa, tú sabes, padrino, nosotros vamos por el de nuestras palabras. Claro. La política va a quedar fuera de nuestro concilio, porque nosotros somos sacerdotes y fans. Nosotros tenemos que hablar de la política que Orula establece, ante las normas conductuales de la vida y la esencia del hombre. Ese es nuestro jefe. Nosotros ningún sacerdote de Ifá tiene la determinación de tomar ninguna acción si no es conllevada. Ubícate en Otrupo Baraife, padrino. Dice Otrupo Baraife, dice, Orumila es necesario para arreglar la vida de las personas. Y el rey también es persona, el político también es persona. Todos necesitamos el cauce de Orúmila. Eso es lo que yo quiero establecer. Yo voy a levantar una bandera que a lo mejor en mi ego personal, yo diga yo, pero no es yo, es nosotros, es el concilio de Aguoses tratando de decir, caballero, este loco argentino, fíjate qué importante que yo sea blanco y no te llamas loco, no estás loco, tú eres babalao. Es verdad, tú me lo enseñaste, perdóname. Mira,
Qué importante que yo esté tan lejos de la tierra mata, de la mata. ¿Por qué? Porque ellos dirían, ese hombre al abajo, en el fin del mundo, está exclamando, unámonos, viajemos, bajemos en Cuba. ¿Qué pecado hay contra el sistema? Bajar en Cuba, decir, vengo a compartir la letra del año con mis ancestros. No tiene nada, es que el sistema que se encuentre, la historia de la letra del año en Cuba, ya como lo dije anteriormente al inicio, fue dada por Remigio Herrera de China, por Oluquereño, Carlos Tepí, su sucesor Bernardo Rojas. Fíjate que Bernardo Rojas, qué interesante, hereda las divinidades fundamentales de China en el 1902 y ya empieza a funcionar como Ba. Ese mismo año se emite una letra del año donde Bernardo Rojas era los Ba, mas sin embargo el que dirigió todo el ceremonial de la letra del año fue Tata Gaitán, su hermano mayor. Entonces ahí te das cuenta cómo los ancestros, a pesar de que ya, bueno, Bernardo Rojas hubiese dicho, ya yo soy de los Ba, yo soy el tipo aquí que estoy ya funcionando, ¿no? Él dijo, no, mi hermano, a pesar de no haber heredado las divinidades mayores, yo le cedo, por ser mayor que yo, el ceremonial completo de la Asociación Yoruba. De hecho, mira, Asociación Yoruba de la letra. Qué malo, padrino, no puedo ver los comentarios porque estoy viejo y chicato, pero te voy a decir algo, vamos a hablar IFA. En los concilios más grandes, te voy a citar dos. Baba Yope. No. Se cortó, ahí está, espérate. Te voy a hablar dos. Baba Yope y Opara Medi. Cuando Yope llegó, los Medi se habían comido los pescados. Y hecho que le dio las cabezas a los pescados. ¿Qué logró Yope? Ser cabeza. Fíjate, Opara Medi, cuando el concilio volvió de visitar a Olofin, trajeron la calabaza, Changó hizo, Opara hizo el esbo de darle lo único que tenía que consiguió la riqueza. Quiere decir que en el concilio de Agüose, siempre que los reyes se reunieron, se produjo una especie de iré. El iré claro, más grande que va a tener el año 2023 es que cientos de babalaos exhorto y llamo a comunión a la hombría de bien de babalaos conjurados en las líneas de IFA, viajen a Cuba, bajen al concilio, den el certamen de la letra y ustedes verán cómo el mundo va a cambiar. Por lo menos el mundo religioso va a cambiar. No, y espiritualmente y conductualmente la esencia y poder enaltecer, crecer eso que los Dumares nos dio la posibilidad que existiera en Cuba. Creo que, y no porque yo sea cubano, es decir, desde mi óptica esta pronunciación o estas palabras que puedo decir puede sonar un poco fea porque como quiera que sea soy cubano y el que lo pueda estar viendo que no sea cubano dice, bueno, tú lo dices porque tú eres cubano y no lo digo porque sea cubano. Mira, hoy me encuentro en Uruguay a miles de kilómetros de mi isla, de donde nací, de mi origen, de mi padrino que está vivo con la gracia de los Dumares que vivió muchos años y entonces no, sigo le mandamos un saludo a Guzmán que yo sé que él la va a ver esta directa. Un saludo sigo abogando por eso y abogaré hasta los últimos días de mi vida porque creo que ahí es donde está el sentido común. Creo que mirar y respetar la historia que ha sido la historia es nada más y nada menos que la voluntad de los Dumares, de lo que él nos permite. Padrino, el Rivere dice que el babalao debe anotar todo para estudiarlo después. Nadie se dio cuenta que estas letras están anotadas. Fíjate lo que te estoy diciendo. El Rivere dice, anote, el babalao debe anotar para estudiarlo después. Estas letras están anotadas a lo largo de la historia. Hemos tomado el concilio de decir, vamos, fíjate, fue una conversación simple, vamos a hablar de las letras del año de los últimos 10 años, o 14, o 8, no sé cuánto hablamos. Pero esas letras nos llevaron a una... 8. Vamos a 8. Y en esos 8 años 3 veces bajó el Yope. Fíjate. Y entonces la que está vigente, la letra que todavía está vigente, es Yope con su testigo Ogundarabiode y su segundo testigo Ofundalbe. Y está escrito desde el primero del año, más sin embargo, la velocidad con la que va la vida real dejó de lado la información que Orula, Ifá y esos sacerdotes nos dieron el primero del año. Mucha gente debería respetar que hay gente